Muchas gracias. Gracias por haberme cedido este bloque. Y como ustedes saben, este es el último bloque correspondiente a la sesión de cierre y conclusión del Congreso sobre ataques a instituciones nacionales y estados excepcionales. Como también bien saben, durante el primer bloque de la mañana sufrimos algunos inconvenientes de orden técnico, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar en este bloque con 3 ponentes que van a hacer una suerte de presentación de los informes que quedaron pendientes en el primer bloque de la mañana y también nos van a dar sus palabras y comentarios finales de cierre. En este instante, en este bloque, tenemos al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, don José Apolonio Tobar. Él, a su vez, es secretario general de la RINCA, quien en este momento le voy a ceder el uso de la palabra para que tenga bien presentarnos justamente el relato de los acontecimientos en su país y también como voz de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano. A los colegas de la organización, ustedes tienen en lista un PowerPoint alcanzado y entre tanto empiece la intervención del señor Procurador de El Salvador, vamos a ver en pantalla la retransmisión del PowerPoint. Les recuerdo a todos que vamos a intentar ser lo más concretos posible. Sé que estamos en la parte final del día, que ha sido una jornada bastante larga, y agradeceré a cada uno de mis siguientes ponentes que intentemos ceñirnos a los 10 minutos. Muy buenas tardes, señor Procurador, y el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes. Un saludo especial al proyecto de la Unión Europea que ejecuta el Instituto Danés de Derechos Humanos. Saludo que también hago extensivo para todos los colegas, procuradores, defensores, defensoras, procuradores, comisionados de derechos humanos en América Latina y los que forman parte de Europa. Agradezco la interesa de tanto la Secretaría Técnica de FIO como de RINCA, con el apoyo que han tenido de las diferentes organizaciones de derechos humanos para llevar adelante este proceso de buenas prácticas o de exposición de lo que ocurre en cada uno de los países. No me detengo a nombrar a cada uno porque seguramente se me escapa alguno y no quiero quedar mal con nadie. En mi calidad de Procurador de El Salvador y secretario general de la RINCA, es de verdad un enorme placer contar con el equipo técnico que tiene ahora la RINCA y que obviamente nos ha permitido generar trabajo cohesionado con la Secretaría Técnica de FIO y su presidente. Por lo tanto, siento que somos una gran familia en Iberoamérica que nos esforzamos día con día por hacer de las instituciones de derechos humanos un reflejo de lo que los principios de París indican en relación a su funcionamiento. Un reconocimiento que me quiero atrever a hacer es para el señor presidente del Consejo Centroamericano, el doctor Cáceres, primero por la decisión de llevar adelante el Consejo, que lo hemos tenido muy activo, y luego por su constante participación en los llamados hacia la autoridad de su país para que se respete la dignidad humana y que se mantenga o se trabaje sobre el principio de igualdad en el acceso de los derechos de sus conciudadanos. Yo creo que es un ejemplo, para mí es un ejemplo a seguir desde la Procuraduría de El Salvador y por supuesto todos desde nuestros espacios en toda Latinoamérica hacemos ese trabajo y por lo tanto cada uno de ustedes, cada una de ustedes merece ese reconocimiento por el trabajo desarrollado durante la pandemia que ha sido extremadamente difícil. Para quienes tenemos menos de 2 años de estar en estos cargos, hemos identificado la dificultad que representa convertirse en el defensor del pueblo o defensor de los habitantes o comisionado de derechos humanos o procurador en épocas diferentes. La pandemia nos ha enseñado que la defensa de los derechos humanos está en la calle, que las violaciones de los derechos humanos están en la calle y no en los escritorios.
Tristemente, la pandemia también nos ha obligado a resguardarnos en algunos momentos para conservar la salud y vida de la población como de las personas que laboran en las diferentes instituciones de derechos humanos. Pero ha sido necesario reinventarnos, reingeniar el funcionamiento de las instituciones para cumplir con la obligación que tenemos de darle garantía a la población que hay instituciones decididas a realizar actividades en pro de garantizar los derechos de la población. Digo esto porque todo el día se ha estado conversando sobre los ataques que las instituciones hemos tenido. Y los ataques que hemos tenido, nosotros a nivel de RINCA hemos hecho un par de pronunciamientos, o algunos que hicimos de manera conjunta con FIO, en los cuales nos ha preocupado enormemente los ataques que han sufrido las defensorías de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú y Haití. Claro, unas más graves que las otras, pero en definitiva todos son ataques a las instituciones. Ataques porque no somos bien vistos desde los órganos ejecutivos cuando evidenciamos la operativización de una política pública, de una medida gubernamental o de un plan gubernamental que conlleva afectación a derechos fundamentales. Por supuesto que los gobiernos esperarían que les aplaudamos cada una de las medidas, pero todas aquellas que vayan encaminadas o que tengan consigo elementos que atenten contra los derechos humanos, estamos en la obligación moral desde nuestra magistratura de evidenciarlo para que se corrija el accionar. Y por eso nos generan diferentes ataques. En el caso de Ecuador, ya conocen atentados o amenaza de atentados. El caso de Bolivia, intentar cerrar algunas oficinas. En el caso de Costa Rica, llevar adelante un proceso para destitución de la defensora de los habitantes. El caso de Guatemala, que lo han mantenido de manera constante en amenazas de posible antejuicio para destituirlo. El caso de Perú, que hubieron modificaciones a la normativa constitucional para quitarle algunos privilegios constitucionales. Y el caso de El Salvador, que desde que yo fui electo, desde el mismo día de la elección, el señor presidente de la República solicitó de manera pública a los diputados que no me eligieran. Evidentemente hay una posición encontrada con mi persona, la cual la sustenta en eventual vinculación a partidos políticos, pero he demostrado con el trabajo que la institución de derechos humanos vale por sí misma y es importante mantener independencia en el accionar de cualquiera que sea el titular que la tenga. A partir de ahí, yo he sido objeto por parte del Ejecutivo de ataques de manera reiterada. De comenzar a decirme que era un procurador inconstitucional, pasando por decir que soy un procurador que defiende criminales, llegando incluso a decir que las instituciones de derechos humanos buscábamos durante la pandemia que hubiera más muertos cuando nos pronunciábamos en relación a las medidas que se estaban adoptando. En otros espacios ya he comentado sobre la forma como se manejaron los centros de contención, en donde no habían condiciones estructurales para una atención adecuada. Ya nos hemos pronunciado sobre las decisiones que emitieron en relación a los privados de libertad. A nivel mundial estuvimos en el ojo del huracán por fotografías de personas privadas de libertad semidesnudas, una contigua a la otra, en plena pandemia, lo que generaba la exposición al virus y la exposición de manera más directa. Creo importante mencionar, en aras del tiempo, que esa conducta de ataques reiterados hacia la institución y hacia el titular de El Salvador, de la Procuraduría de El Salvador, ha sido constante. Inicia desde la Presidencia de la República, pasa por los mandos medios y luego se irradia en la mayoría de población que es afín al gobierno. Sin embargo, hemos creído que hemos hecho un papel importante en atención a las víctimas, aquellas víctimas a quienes se les negaba el acceso a la salud durante la pandemia, aquellas víctimas de insuficiencia renal que no tenían sus controles, aquellas víctimas que se les cerró las consultas externas y no podían atender sus enfermedades crónicas o preexistentes, aquellas personas que fueron detenidas de manera ilegal producto del estado de excepción que se generó, aquellas víctimas que
a pesar de contar con medidas cautelares desde la Sala Constitucional en habeas corpus, nunca se atendieron esas medidas, sino que hasta que se cumplieron los periodos establecidos en ellas. La niñez que fue contaminada en un centro de resguardo gubernamental, los adultos mayores que fueron contaminados en una residencia de adultos mayores en El Salvador, para comentarles algún ejemplo, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, a los periodistas que han sido objeto de estigmatización y hasta de criminalización por llevar adelante investigaciones periodísticas, tanto que en cadenas nacionales o en conferencias de prensa gubernamentales se les interrumpe de manera constante como para desorientarlos y que no puedan formular las preguntas que tenían diseñadas hacerlas. Entonces, me parece que ese es el trabajo que nos ha correspondido hacer. Yo honestamente me siento satisfecho del equipo de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, de este personal que se dedicó durante este año a realizar un esfuerzo en condiciones diferentes, en un ambiente diferente y con un riesgo mayor al tradicional. Y a nivel regional, como RINCA, hemos estado generando esas sinergias con FIO. De igual manera lo hemos hecho con el Instituto Latinoamericano y con el Consejo Centroamericano, con quien hemos mantenido esas comunicaciones necesarias para poder estarnos pronunciando por las situaciones que ocurren a nivel regional. Por supuesto que consideramos siempre de manera muy oportuna los acompañamientos que hemos tenido desde la Secretaría Técnica de FIO, Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano, el Secretario General de ILO y nuestra secretaria, la licenciada Cecilia Bernuy, que ha estado muy activa en esta situación. Para resumir un tanto, digamos, el ataque se concentró el día 24 de septiembre en contra de este procurador, cuando en una cadena nacional se me mencionó 17 veces, producto del acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en el proceso que se lleva adelante conocido como el Mozote, en donde se pretendía desde la judicatura que se inspeccionaran los archivos militares para conocer e incorporar medios de prueba al proceso. Nosotros acompañamos a las víctimas y los abogados defensores de las víctimas. Y en esa cadena nacional se mencionó 17 veces diciendo que el juez y mi persona lo que pretendíamos era ingresar a los archivos militares para conocer de otras misiones militares o conocer planes militares actuales, lo cual es totalmente errado, equivocado y por supuesto una justificación, nada más una justificación para no permitir la apertura de los archivos militares que genere el acceso a la verdad a las víctimas y que ello motive el acceso a la justicia, que le genere en un momento determinado reparación por los daños sufridos. Ahora, en este congreso, de verdad que muy satisfecho con la organización. Problemas técnicos de la mañana me parece a mí que son dentro de lo normal, tomando en cuenta la virtualidad en la que nos encontramos, pero en términos generales yo estoy muy satisfecho y estoy muy satisfecho además por la genuina participación de cada uno de ustedes y cada una de ustedes en las temáticas y en los paneles que se han desarrollado. Me parece que se ha aterrizado en esta frase que hacía ver el Instituto Danés en uno de sus últimos comunicados, cuando dice, cuando atacas a las instituciones nacionales de derechos humanos, atacas la democracia. Eso es esencial. En las disposiciones de este día quedó evidenciado que atacar a la INDH es atacar la democracia, es atacar los marcos constitucionales, es atacar la estabilidad de un país. Y en las exposiciones, particularmente la del presidente de SIGDH, una referencia que nos hace sobre esos ejes de trabajo que se han tenido desde la SIGDH y que por supuesto generaron insumos para cada una de las instituciones que representamos en cuanto permitieron una resolución, la 1-2020, que generó insumos muy buenos para realizar el trabajo de las diferentes instituciones. El apoyo y el trabajo que recibimos siempre del doctor Guillermo Escobar desde la Universidad de Alcalá y de de la Rectoría de DESCA, del SIGDH y el mismo presidente, pues obviamente son valiosos para este congreso, y creo yo que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo de manera presencial en un congreso,
tendremos elementos suficientes para debatir y discutir sobre prácticas o buenas prácticas que se realicen para llevar adelante un mejor desempeño de la NDH en función de dos cosas. Y con esto concluyo. De dos cosas. Uno, en cumplimiento a los mandatos constitucionales que cada una de las instituciones tiene en sus países. Y dos, hacer cada día más evidente en el accionar de la NDH los principios de París, que por supuesto en el caso que nos ocupa tiene gran relevancia la aplicación de la Declaración de Marrakech, que establece la necesidad de generar condiciones de defensa para los defensores de derechos humanos. Así de que encantadísimo de verles nuevamente y de haber tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Procurador y Secretario General de la RINCA. En este instante le cedemos el uso de la palabra a Cristian Mamonde de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien va a participar justamente presentando sus comentarios en este bloque. Adelante, Cristian, el auditorio es tuyo. Gracias, Cecilia. Buenas tardes con todas y todos. Un gusto poder participar en este espacio. Saludos a todos los defensores, a todos los funcionarios de las defensorías de la región. Primero quisiera extender una disculpa en nombre del defensor, doctor Freddy Carrión. Lamentablemente por los problemas que hubo en la mañana, no ha sido posible que él participe como estaba previsto en esta sesión. Tuvo que viajar fuera de la ciudad hacia el mediodía, así que me ha encargado el que pueda hacer la presentación que estaba previsto para compartir con ustedes lo que es la situación de los estados de excepción acá en el Ecuador y el rol que cumple la Defensoría del Pueblo en estos temas. Me voy a permitir compartir una breve presentación, si por favor me confirman cuando esté, si se está ya compartiendo. Sí, la vemos. La vemos, a ver, la proyectamos en pantalla total. Adelante, se ve con mucha claridad. Esta es la presentación del doctor Carrión, pero enviamos otra hace unos minutos. Le pido a los organizadores que por favor la compartan, una última. ¿La estás compartiendo tú o la estoy compartiendo yo? No, en realidad yo no la estoy compartiendo, salvo que la hayas compartido tú, seguramente la están compartiendo los colegas de la organización. Pero sin perjuicio de ello y atendiendo al tiempo, Cristian, te invito a que nos inicies los comentarios y en el devenir del próximo minuto, con certeza vamos a tener tu proyección Claro que sí. En pantalla. Te agradezco mucho. En honor al tiempo, voy directo al tema. Bueno, como les decía, mi intención es poderles compartir cuál es el marco normativo que regula los estados de excepción acá en el Ecuador. Señalar, por un lado, que los estados de excepción están regulados en nuestra Constitución, en el artículo 164 específicamente. Es una atribución, una prerrogativa específica de la presidenta o presidente de la República el poder decretar el estado de excepción. Puede hacerlo en todo el territorio nacional o también en una parte del mismo. En casos específicos establecidos en la propia Constitución, en casos de agresión, de conflicto armado interno o externo, un conflicto internacional, por conmoción interna, por calamidad pública o por desastres naturales. La declaración del estado de excepción debe además observar el cumplimiento de ciertos principios, de principio de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad, de temporalidad, de territorialidad y de razonabilidad. Adicionalmente, de acuerdo al artículo 165 de la Constitución, mediante un estado de excepción solamente se pueden suspender ciertos derechos. Están, por un lado, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información en los términos que señala la Constitución. En cuanto al tiempo, a la temporalidad, de acuerdo a nuestra Constitución, el periodo máximo para
que se puede dictar un estado de excepción es de 60 días, con la posibilidad de renovarse por 30 días adicionales si es que los hechos así lo demandan. Una vez expedido el decreto de estado de excepción, el mismo tiene que ser notificado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional para que se haga un control de constitucionalidad y también a los organismos regionales de derechos humanos, principalmente a la OEA y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Asamblea Nacional en cualquier momento de la vigencia del estado de excepción tiene la posibilidad de expedir o de suspender el decreto emitido por el presidente, y por otro lado tenemos, como decía, la posibilidad de que se realice un control de la constitucionalidad del decreto a cargo de nuestra Corte Constitucional. Este esquema del que les hablo está vigente en el Ecuador desde el año 2008, en que está vigente nuestra Constitución. En estos 12 años de vigencia han sido varias las ocasiones en que se han dictado estados de excepción, y en ninguno de los casos hasta la fecha ha llegado a ocurrir que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional al decreto. Lo que ha hecho en algunas ocasiones es modular eventualmente el contenido del decreto de estado de excepción. Entre algunos ejemplos que podemos mencionar de estados de excepción que hemos tenido en los últimos años, cabe mencionar en el año 2016 se emitieron 2 decretos de excepción por temas de orden por desastres naturales. Recordemos que en abril del año 2016 Ecuador sufrió un terremoto que motivó el dictar un estado de excepción en las provincias, en las ciudades que se vieron afectadas por el terremoto, en las provincias de Esmeraldas, de Manabí, en Santa Elena, en Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Guayas. Lo propio ocurrió ese mismo año ante una eventual amenaza de explosión del volcán Cotopaxi, un volcán que se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Quito. Esto motivó también un decreto de estado de excepción. En los 2 últimos años también, por las situaciones particulares que han habido, se han emitido decretos o estados de excepción. El uno tiene que ver con el manejo específico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social por los problemas que se han presentado en el sistema. Lamentablemente han existido casos de violencia, producto principalmente de las condiciones en que se encuentran los centros acá en el Ecuador, el hacinamiento que existe, muertes violentas que han existido al interior de los centros, y con la finalidad de solucionar los problemas en los centros, se han terminado emitiendo estados de excepción que han pretendido mejorar las condiciones, sobre todo de seguridad de los centros. Y también tenemos lo que ha ocurrido en este año al haberse presentado la pandemia. Para combatir la emergencia sanitaria producto del COVID-19, también el Estado se vio en la necesidad en los primeros meses del año de emitir un estado de excepción, sobre todo para establecer medidas de confinamiento, para restringir la movilidad de la población. Y ahí creo que es importante comentar también un poco el rol que tenemos como Defensoría del Pueblo cuando un estado de excepción se emite. Como mencionaba, el procedimiento en Ecuador obliga a que haya un control de constitucionalidad para que la Corte Constitucional determine si hay lugar o no al estado de excepción. Se cuenta con la opinión, entre otras, de la Defensoría del Pueblo. Nosotros presentamos informes o recomendaciones sobre si cabe o no la expedición del estado de excepción. Así lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de los estados de excepción que se han dictado en los 2 últimos años para el sistema de rehabilitación social. Como les decía,
para nosotros como Defensoría, los problemas que tiene el sistema son de fondo y no se solucionan, y en efecto no se han solucionado con la expedición únicamente de estados de excepción, que lo único que han hecho es limitar ciertos derechos al interior de los centros para poder garantizar o que el Estado recupere niveles de seguridad al interior de los centros, pero sin que se pueda trabajar en las razones de fondo que motivan esa violencia. Por eso, como Defensoría, hemos hecho observaciones a los decretos de estado de excepción en el sistema penitenciario, hemos dado recomendaciones sobre cómo la Defensoría debe abordar ese tema. Lo propio lo hemos hecho también al dictarse los estados de excepción para el COVID-19. Eso por un lado. Y por otro lado, también la Corte Constitucional en los últimos años ha optado por encargarle a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento del estado de excepción para verificar que los derechos que son limitados no se vulneren más derechos de los que están limitados o que se exceda las facultades establecidas en el estado de excepción. Entonces, generalmente la Corte lo que ha hecho es, como parte de su dictamen de aprobación del Estado, el encargarle o el disponerle a la Defensoría del Pueblo el que se haga el seguimiento y que podamos opinar e informar a la Corte sobre el cumplimiento o no de estos estados de excepción. En honor al tiempo, me voy a pasar a las recomendaciones. Básicamente, bueno, señalar que como conclusiones tenemos que los derechos de las personas en Ecuador en un estado de excepción solamente pueden ser limitados en función de la necesidad que dicha declaración lo considere pertinente para alcanzar la protección de todas las personas habitantes en el territorio nacional. El estado de excepción no es absoluto y eso implica que ni las autoridades nacionales ni los agentes del orden pueden vulnerar los derechos humanos como sus actuaciones, por lo que cualquier exceso deberá ser investigado y sancionado. Las autoridades deben además actuar en el marco de sus atribuciones a fin de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, el respeto a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, así como las obligaciones nacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Finalmente, la declaratoria de excepción en el marco del paro nacional, por ejemplo, además de restringir los derechos, no fue efectiva para mantener el orden y la seguridad, sino al contrario, justificó actuaciones atentatorias en contra de los derechos humanos. La declaratoria del estado de excepción en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social hasta el momento no ha tenido resultados positivos y no ha cumplido con el objetivo de mantener y solucionar las necesidades emergentes del sistema de rehabilitación social a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad. La respuesta a la crisis en el sistema penitenciario consideramos que se debe enfocar en la búsqueda de soluciones integrales a través del diseño de políticas, planes y programas sostenibles en el tiempo que afecten en el solucionar los problemas estructurales en el sistema, más no con una solución coyuntural como es el uso de las declaraciones de estado de excepción, como decía, para solucionar temas muy puntuales, en este caso en la problemática que tienen los centros de rehabilitación social en el Ecuador. Espero de esta manera haberles dado una breve revista de cómo funcionan los estados de excepción en Ecuador y el rol que como Defensoría del Pueblo cumplimos cuando estos se emiten o están en vigencia. Muchísimas gracias, Ceci, y estoy a las órdenes en caso de cualquier inquietud. Muchísimas gracias, Cristian, y a los colegas de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Tengo bien, en mérito del tiempo, cederle el uso de la palabra a don Jordán Rodas. Él es Procurador para los Derechos Humanos en Guatemala y presidente de la FIO. La sala es suya, Procurador. Muchas gracias, Ceci. Muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos tengan a bien escuchar y ver por las redes sociales y esta plataforma. En primer lugar, agradecerle la atención a esta jornada intensa, con las disculpas del caso, lo tecnológico, pero más allá de ese incidente, yo quiero manifestar mi profunda gratitud con dos personas, que sin ellas esto no
si pudiera estar llevando a cabo, es como Cecilia Bernuy, secretaria técnica de la RIMCA, y Carmen Comas. La verdad es que tener a Carmen Comas como secretaria técnica de la FIO es de suma valía, ya que hace una excelente mancuerna con Ceci, y gracias por esa colaboración que es invaluable. Dicho eso, agradezco también al Consejo Rector el apoyo que me daba este año al frente de la FIO. Son el primero de los 2 años, un año peculiar, como hemos dicho. Y ya yendo al punto, en cuanto al tema de ataques a defensorías y estados de excepción, pues es evidente que en muchos países, como Guatemala, se aprovechan de los estados de excepción para limitar derechos, como el de locomoción, que a veces tiene su razón, pero a veces tiende a que la gente no se manifieste por la inconformidad que despierta el mal manejo de una crisis como el COVID, que principió siendo una crisis sanitaria y evolucionó a ser una crisis humanitaria, por el que el derecho a la salud, aparte del derecho a la alimentación, al trabajo, fueron menguando. Entonces, se aprovecha muchas veces los estados de excepción también para restringir el trabajo tan importante de la prensa. Es más, aquí tuve la necesidad de plantear una acción de amparo en contra del Congreso porque estaba limitando el acceso a la fuente de información, lo cual contradice nuestra Carta Magna. Entonces, el estado de excepción se utiliza para restringir derechos y a veces también para hacer grandes negocios, porque en muchos países los estados de excepción implican la disminución de algunos requisitos legales para la contratación pública. Entonces es una puerta abierta para la corrupción. Aquí en Guatemala han habido desgracias como terremotos, como la explosión del volcán de fuego y ahora el COVID, tormentas y huracanes, e inmediatamente estado de excepción y hay escándalos de corrupción que lamentablemente ustedes saben que a más corrupción menos derechos humanos, porque todo ese dinero que se va a manos de malos funcionarios en contubernio también con algunos malos empresarios que ambos salen ganando, pero el pueblo sale perdiendo, es una realidad que no podemos obviar. Ya el suficiente sustento teórico nos dio nuestro buen amigo de Prat, ¿verdad? Ahí tengo que reconocerle también el soporte que tenemos como FIO y como RINCA en Prat, ¿verdad? Es importante. Y a todo esto también hay que sumar que los ataques a las instituciones de derechos humanos, ya sean provinciales, estatales, nacionales, pues son una constante. Y yo pienso que debemos de considerarlo como una medalla. ¿Por qué? Porque es una señal correcta que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si estuviéramos, como dijeron los jóvenes, en modo avión de observadores o hasta a veces aplaudiendo a los gobiernos nacionales, estatales o municipales, pues incluso hasta nos darían más recursos y premios. Pero no se trata de eso, se trata de estar al lado de las y los habitantes de nuestros territorios que necesitan de nuestro trabajo institucional. Y no es tiempo de un personalismo, sino tenemos que agradecer también a todo el recurso humano de las instituciones que nos acompañan, al personal, y por eso lo primero que hice como procurador en Guatemala fue apostar al teletrabajo, ¿verdad? Al rol de turnos, y hoy tenemos datos bastante manejables, ¿verdad? Solamente, lamentablemente, ha fallecido una persona, un compañero trabajador, 31 casos, si no me falla la memoria, tenemos 4 activos, entonces eso me tiene bastante satisfecho. Después lo laboral se va recuperando, pero lo más importante es el derecho a la vida y a la salud. Entonces, les digo yo, en la experiencia personal de más de 3 años de procurador, de los 5 que fui electo por el Congreso de la República, he tenido aproximadamente 14 antejuicios, ninguno declarado por lugar, 4 solicitudes de remoción tampoco. Entonces optaron por la salida más incómoda, no para uno precisamente, sino para los trabajadores. Es la asfixia financiera a las instituciones de derechos humanos. Entonces es una asignatura pendiente, el que seamos realmente autónomos financieramente, para que no nos quieran condicionar a intereses políticos de las personas de turno, que muchas veces el poder político se coaliga con el poder económico, y recuérdense que los derechos humanos para algunos sectores con poder económico y político son malas palabras. A ellos quisieran que no nadie defendiera los derechos humanos, que nadie ejerciera la supervisión de la administración pública, pero este es nuestro reto. Yo motivo, y con eso sí termino, a que apostar permanentemente a seguir nuestra lucha por la defensa de todas y todos los habitantes, para que ejerzan todos sus derechos, y sobre todo hay sectores en condiciones de vulnerabilidad, poblaciones indígenas, mujeres,
jóvenes y población LGBTIQ. No es que los otros no tengan derechos, claro que sí los tienen, pero estos sectores generalmente les cuesta el doble o el triple, porque son discriminados, estigmatizados, criminalizados, y por eso, si trabajamos con ellos y favorecemos una libertad de prensa, no va a haber poder de gobierno central o de Congreso que nos pueda derribar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy amables. Muchísimas gracias, señor Procurador y Presidente de la FIO. Dicho ello, hemos completado el bloque final, felizmente con las intervenciones de los últimos 3 representantes, tanto de Ecuador, El Salvador como Guatemala. Desde la Secretaría Técnica de la RINCA no tengo más que brindar agradecimientos a todos los participantes, una vez más presentarles las excusas por los inconvenientes técnicos y celebrar el hecho de que hemos concluido con éxito este primer congreso virtual que por primera vez en la historia reúne a la Federación Iberoamericana del Ombudsman y a la RINCA en un solo propósito por trabajar de manera consensuada temas de relevante interés para la región americana e iberoamericana. Con ello, yo solamente tengo que agradecer también a quienes nos han acompañado en el proceso detrás, a los colegas de la red de comunicadores, la red Confío, y a los distintos representantes de las instituciones que nos han venido acompañando. De México a Argentina, todas las defensorías del pueblo nacionales y también las subnacionales, las estatales mexicanas, las provinciales argentinas y las autonómicas españolas, también a los colegas de Portugal y Andorra que han estado presentes. A todas nuestras instituciones nacionales de derechos humanos americanas y por supuesto a mi gran colega y amiga Carmen Comas, que en esto ya vamos subiendo y llevando todo. Invitarlos también el día de mañana a la asamblea, por favor. La primera asamblea empieza muy temprano por la mañana y en el primer bloque corresponde a la FIO, luego hay una interrupción de aproximadamente poco más de 1 hora y sigue con la asamblea de la red de instituciones nacionales. Recordarles que están invitados los ombudsman para poder tener voz y poder trabajar los procesos importantes durante este año. Dicho ello, yo no tengo más que dar gracias y si tienes algunas palabras finales, Mamen, adelante. Creo que hemos completado con bastante éxito este primer día de Congreso Virtual. Nada que añadir, muchísimas gracias, ya lo has dicho todo tú muy bien y solamente agradecer la participación de todos y por supuesto las cariñosísimas palabras de mi presidente, Jordán Rodas Andrade. Y agradecer muchísimo a todos la paciencia, la comprensión y bueno, hemos podido vernos aunque sea por pantalla. Espero que el año que viene tengamos la oportunidad de vernos y abrazarnos en persona. Y nada más, hasta mañana para los defensores y defensoras que tendremos la Asamblea General. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches. Adiós.